Para todos, el doctor Daniel Navía es cirujano del Servicio de Cirugía Cardíaca del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Bien, muy bien, Juan. Bueno, estamos frente a un hallazgo, una nueva práctica, ¿verdad?, de operación de corazón. Con cuestiones muy técnicas, pero usted nos va a explicar sencillamente de qué se trata. Todo arranca porque la población está viviendo más tiempo. Sí. La expectativa de vida se prolongó. Entonces aparecen cosas que antes por ahí no había. Gente de 80 años. Ya es muy común que la población que manejamos nosotros en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires tenga cercano a los 80 años. Hace 5 años atrás era una rareza. Sí. Eso hace que el corazón se envejece más y aparecen cosas más complejas que antes no tenían alternativas terapéuticas. No se podía tratar porque era muy complejo y era mucho el riesgo. Las válvulas del corazón, que son compuertitas que hacen que el sangre circule a través del corazón, el sistema circulatorio, se enferman. Y es típico, después de los 75 años hay válvulas que se endurecen y no se abren. Eso es lo que se llama estenosis. Es una enfermedad muy común en la gente de más de 75 años. Y frente a eso... ¿Son 4 válvulas? Son 4 válvulas, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Bien. Las del lado izquierdo son las más importantes porque son las que regulan la presión arterial cuando uno se toma, es lo que pasa del lado izquierdo del corazón. Ajá. Y eso depende de un correcto funcionamiento de apertura y cierre de las válvulas dentro del corazón. Bien. Una de las válvulas más características es la válvula aórtica, que es la salida de la mayor cantidad de sangre cuando el corazón late, y esa se endurece y no se abre, y lo hace lo que el corazón se tapona o la circulación se bloquea. Sí. Eso trae un montón de síntomas y un pronóstico muy malo, donde la terapéutica por medicación no anda. O sea, no hay medicamento que corrija eso. No, porque es una cosa obstructiva y mecánica. Entonces Claro. la medicación lo que puede hacer en otros aspectos, pero no abre una válvula que está dura. Claro. Eso históricamente siempre se manejó con el tratamiento quirúrgico. ¿Eso es súbito o...? No, eso es progresivo, Ah, es progresivo. progresivo, que va dando síntomas, se va controlando, los pacientes suelen tener controles ecocardiográficos periódicos con su cardiólogo y tienen mediciones hasta que llega a un grado de severidad. Cuando eso es así, pueden aparecer síntomas o está bien graficado en las guías nuestras de cuándo el paciente necesita un tratamiento superior a una medicación común, y en esos casos siempre se trató la cirugía. Lo que pasa cuando el paciente tiene más años, el mayor es el riesgo. Esto es una patología de Comúnmente gente de más de 75 más años. de 75. Sí, 70, 75 años, la estenosis aórtica es lo que médicamente se llama. Ajá. Y vuelvo a decirte, entonces la gente que vive más, sobre todo las mujeres, 80, 82 años, la expectativa de vida en la Argentina, el hombre llegando a los 79 más o menos, así que se ha prolongado mucho Claro. más. Esos pacientes, intervenirlos quirúrgicamente tienen riesgo. Entonces Claro. a veces te pones en riesgo beneficios y justifica. Claro. El riesgo de una anestesia. El riesgo de un procedimiento de alta complejidad como significa una cirugía cardíaca. Entonces a veces uno le propone esto a pacientes de 80 años y por ahí le estás ofreciendo algo que no les va a solucionar y les va a complicar más la situación. De esto vino mucho la industria del apoyo y el descubrimiento de un montón de técnicas alternativas, y entre esto lo que estamos hablando es de poner las válvulas a través de catéteres sin necesidad de operar al paciente. ¿Se cambia esa válvula? Se abre sobre la misma se comprime y ahí se pone una especie de stent donde está incluida la válvula en su interior. Sí. Entonces se abre el stent y queda la válvula contactada. Entonces, ¿por qué se abre el stent? Porque vos tenés que comprimirla de manera que tenga un diámetro adecuado para que pase por los orificios anatómicos. Claro. Esa válvula es la que... Abre y cierra. Abre y como cierra una todo el compuerta. tiempo. Claro, Que cada vez que late el corazón, eyecta la sangre, entonces asegura que va para un lado, pero no vuelve atrás. Y abre y cierra 80, 90 veces Sí, por un minuto, montón, digamos. por minuto. ¿Y esa válvula es parte del músculo del corazón? Sí, es parte, es una diferente histología, es diferente parte anatómica del corazón. Claro. No es músculo, es tejido conectivo, Otro tipo de tejido, sí, más móvil. Y esa válvula entonces es como una puertita que tiene que abrir y cerrar. Así es. ¿Y la reemplazan? No. Sí, se reemplaza en los casos convencionales de cirugía. Ahí tenés que parar el corazón, abrir el corazón, trabajar, sacarla del paciente enfermo y poner una prótesis, coserla. Eso es lo que es la cirugía convencional histórica. ¿Y se reemplaza por qué material? Por una válvula de cerdo tratada químicamente o de pericardio, son tratadas químicamente o diseñadas en forma manual, montadas sobre un stent rígido. Sí. Eso es el cambio de la válvula. Se saca la enferma y se pone esa, que se abre. Para eso tenés que parar el corazón. Claro. Y tener una cirugía de alta complejidad. Claro. En gente de 80 años, con anestesia de 4 horas, es complejo. Claro. Entonces avanzó la ciencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, más en Europa que en Estados Unidos, en los últimos, te diría, 7 años, y ya que hay puestas como 50.000 casos en todo el mundo. Y bueno, ya ha llegado a la Argentina ya hace 2 o 3 años, y
por un acceso de catéteres a través de la ingle. Por una vena entran. Claro, por una arteria. Una arteria, en perdón. forma retrógrada, se da vuelta, llega al corazón, se localiza donde está la válvula enferma, se penetra con una cuerda, Sí. y ahí se pone el stent y después se abre la válvula. Entonces la que estaba dura se Sí. comprime por la acción del stent, entonces queda la válvula dentro, la que abre y cierra, ¿entendés? Es una cosa más bien, es como el mismo el stent de la enfermedad coronaria, que vos en la placa la abrís. Eso se entiende por ahí más fácil, como Claro. una manguera que está Le obstruida. pones un caño así. Y se pone un abre caño. como una malla metálica. Bien. Para abrir. Sí. Esta malla metálica es lo mismo, Sí. pero en el medio tiene una válvula que cuando se abre, como un paraguas, se Sí. abre y queda la valvulita funcionando. Es decir, es una válvula montada dentro de un cilindro metálico. Una válvula que se monta sobre la que existe ya. Claro, claro, la que existe, como es por vía percutánea, Sí. vos no podés sacarla, porque si no emboliza, se va para cualquier lado. Ajá. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de comprimirla hacia la pared, Ajá. con el stent metálico ese que te digo. Sí. Entonces cuando lo comprimís, se abre el stent y la válvula queda desplegada internamente. ¿Y Entonces, no se para el corazón? No, en no ese se caso? para el corazón, no se para el corazón. Hay que hacer anestesia, obviamente, pero el paciente, después de un procedimiento que dura 40 minutos, ya se despierta y está evolucionando bien, digamos, si no tenés que hacer esas incisiones grandes, el posoperatorio mucho tiempo en cama, nada que ver. ¿Ya se practicó en cuántos pacientes? Se practicó acá en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en 65 pacientes en total, el proyecto de tratamiento percutáneo a través de catéteres de las válvulas de esta enfermedad. La mayoría de las veces ha sido por vía de la ingle, que entras por las arterias de la ingle hasta el corazón y trabajás. Sí. Hay pacientes que tienen enfermedad de las arterias, entonces vos no Claro. podés tener acceso a eso. Claro. Y la novedad. Y la novedad que hicimos noticia ahora esta. es que a través de la punta del corazón, por una incisión de más o menos 3 centímetros abajo de la mama ¿Por la izquierda, punta sería de abajo? sería por acá, sería por acá, Se entra por ahí. entrando por acá. Es decir, comúnmente los catéteres lo que hacen, dan toda la vuelta así y se meten acá. Sí. La válvula está metida acá adentro. Sí. Entonces ahí se abre la válvula. Sí. Eso tenés que acceder por abajo. Sí. Como abajo está todo enfermo por la misma enfermedad aterosclerótica, no tenés lugar cómo poder entrar. Entonces se ha diseñado la apertura de esto por una cuerda también y llegar más recto en forma una distancia más corta para abordar el problema que está acá en el paciente. Claro. Se corta el pecho. Sí, una incisión de 3 centímetros, Sí. se separan un poco las costillas así, un poco acá prácticamente vos si pones el dedo entre las costillas tocas el latido de la punta del corazón, en cualquier paciente flaco lo notás, así Claro. que el acceso es muy rápido Sí. y es muy chiquitito, entonces no hay ninguna incisión grande ni no hay una morbilidad muy grande, entonces pones una pequeña cuerda ahí y metes el catete donde está la válvula implantada y el fenómeno de la implantación y la apertura se hace acá. Bien. Esto es lo que hemos hecho en el Instituto Cardiovascular en 2 pacientes hace 4 o 5 días. Nosotros trabajamos con la Universidad de Hamburgo, donde fuimos a formarnos, y vino gente de Alemania a trabajar con nosotros en estos primeros casos. Tenemos una asociación entre las 2 instituciones que nos beneficia mutuamente, más a nosotros que a ellos, porque ellos tienen muchísima experiencia. Y bueno, estamos muy contentos porque pudimos implementarlo. Es una tecnología muy moderna a nivel de Europa. No está en Estados Unidos todavía y bueno, el instituto pudo tener acceso a esto y los pacientes que tuvimos, estos 2, eran pacientes de más de 80 años con muchas enfermedades que no teníamos mucha opción. ¿Y esta es la primera vez que se hace en el país? Se han hecho con otro tipo de válvula en otras instituciones. Sí. Con este tipo de válvula sí es la primera La vez. primera país. Sí, así que hay 2 válvulas similares a este mecanismo, ¿entendés? Le quería preguntar por el corazón en general, más allá de este caso, porque es un músculo, ¿verdad?, que uno puede cuidarlo. O sea, ¿se puede entrenar el corazón? Entrenar con respecto Entrenarlo como uno entrena a un músculo, como entrena a... Obviamente, el rendimiento cardíaco, el ejercicio, Sí. que significa un elemento clave en la prevención cardiovascular, Sí. el ejercicio, habla del rendimiento y la posibilidad que el corazón tenga más eficiencia de contractilidad y de Sí. eyección de sangre. Eso sí, obviamente. Y eso hace que el corazón esté más sano, entre comillas. ¿Qué Sí. significa? Que no haya aterosclerosis, que las arterias son muy pequeñas, las famosas arterias coronarias donde uno hace los bypasses, Sí. pueden tener aterosclerosis, eso es el famoso mecanismo por el cual los pacientes pueden tener infarto. El ejercicio lo que hace es evitar eso, disminuir la incidencia de placas en las arterias. Entonces eso, si vos me preguntas, ¿entrenar? Sí. Sí. Entrenar es mejorar la calidad del corazón. Sí, pero se puede, el entrenamiento en exceso no es bueno para ningún músculo. No, viste, ¿O en, para- en la vida es el término medio, ¿no? Sí, Esto es lo sí. mismo. Sí. Mucho exceso, ya el corazón sufre.
se dilata, tiene contractilidad un poco más disminuida, puede haber aumento del espesor de la pared, los requerimientos de sangre para el propio órgano son distintos. Así que el término medio, es decir, lo que sí no se puede hacer es no tener ejercicio como hábito de vida. Claro, pero uno puede notar, por ejemplo, que si hizo bicicleta, por ahí le duelen las pantorrillas, Sí. el músculo duele, o en los brazos, pero ¿cómo uno no sabe si el músculo del corazón está...? Bueno, cuando uno empieza a hacer ejercicio, empieza a entrenarse, pueden aparecer cosas. Puede aparecer dolor de pecho, o puede ser fatiga, puede aparecer fatiga. Son elementos que marcan que el corazón no está funcionando bien, que está insuficiente, si vos querés. Eso puede ser por falta de entrenamiento, porque nunca hiciste, de golpe te querés hacer, entonces tu corazón responde en forma anormal a una cosa que estás acostumbrado a estar en una oficina y de golpe lo exigís, entonces el corazón se queja, o porque hay patología, hay enfermedades. Claro. Entonces eso es un poco falta de entrenamiento, si vos querés, del corazón. Pero hay mucha gente que a veces dice, tengo un dolor en el pecho, digamos. ¿Cómo se puede discernir o advertir si realmente es un dolor del músculo, a lo mejor un movimiento que hace dolor del músculo, o un hueso, o el corazón? Bueno, o sea, un dolor en el pecho puede ser muscular. Sí, obviamente, el grupo etario es muy importante. Menos de 30 años las chances son más bajas que tengas problemas cardíacos. Más de 30 años estás obligado a discriminar eso. Es decir, si vos tenés un dolor de pecho, debes consultar a tu médico, y tu médico debe, con acción médica y interpretación de tus síntomas, darse cuenta de qué estamos hablando. Hay poblaciones de riesgo, hay factores de riesgo, hay antecedentes familiares que te obligan a tomar una conducta más agresiva o no. Pero un dolor de pecho es un signo de alarma importante. ¿Pero un dolor de pecho de qué tipo? Bueno, el dolor de pecho del lado izquierdo, esta es una enfermedad de presentación muy atípica. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, pueden tener infarto sin dolor. Entonces, ya el dolor, que es un signo de alarma en pacientes con diabetes, que son nosotros la población que manejamos, es casi el 25-30% de los pacientes que manejamos son diabéticos. Entonces, esos pacientes por la diabetes no tienen dolor, entonces o tienen dolores atípicos. Entonces, yo te diría que para ser lo más eficiente posible o pecar de exceso en estos casos, por el impacto que puede tener la morbilidad cardiovascular, cualquier dolor de pecho en gente de más de 35 o 40 años debe ser evaluado. En el peor de los escenarios no tenés nada, pero podés detectar cosas que son de prevención muy importantes. Pero no hay forma de determinar si es muscular o... Sí, con el interrogatorio. Solo, pero uno dice me duele, pero por ahí me duele por un pelotazo. Bueno, sí, obviamente, o por posiciones, o por contracturas, o por... Bueno, sí, está todo bien. Pero todo lo que sea del lado izquierdo, que comprometa el brazo izquierdo, que se vaya a la mandíbula... Entonces es una suma de factores. Sí, obviamente. De síntomas. De ahí el interrogatorio del paciente, del médico con el paciente. Pero la alarma del paciente es importante. 40 años de dolor de pecho, es importante que uno consulte. Tomarse la presión. Si la presión está alta, es un predictor importante de que el sistema cardiovascular no está bien. Entonces son cosas que hacen a que uno consulte precozmente, ¿no? Entonces, ¿usted qué recomendaría entonces frente a un dolor que uno siente extraño? ¿Tomarse la presión? Tomarse la presión, ver si ese dolor tiene alguna relación, periodicidad con uno hace cosas y aparece ese dolor, eso es importante. Alguna actividad determinada me produce dolor, me quedo quieto y se me fue el dolor. Bueno, eso es un dato muy importante. Es decir, cuando uno hace cosas hay demanda de mayor contractilidad del corazón, el corazón necesita más sangre y por ahí no le llega porque la cañería, como decimos vulgarmente nosotros, no anda bien. Bueno, eso pasa. Si te quedas quieto no te duele, si haces cosas te duele. Bueno, eso es muy típico de la enfermedad coronaria. Entonces es un signo de alarma muy fuerte. Bien. Hemos visto casos, conozco el de un colega que también por una maratón, después de una maratón tuvo un infarto. ¿Hasta dónde el ejercicio físico en exceso en estas maratones a veces porque uno se entera a veces cuando el paciente por ahí murió en la maratón, ¿no? La persona que corrió. Hay casos que ni nos enteramos de gente que se descompone en maratones, termina internada, por suerte sobrevive, pero hay muchos de estos casos. Sí, no es frecuente, se ha visto en gente que juega al rugby, un asistente de los Pumas tuvo un problema de emergencia en uno de los mundiales, no sé si te acordás, pero bueno, suele pasar que a veces el estrés mismo aumenta la presión arterial y eso puede haber ruptura brusca de las arterias del corazón, lo que se llama disección coronaria. Eso es poco frecuente, pero puede pasar y eso lo puede precipitar un esfuerzo del ejercicio no habitual. Eso es una emergencia y se cursa con un infarto. Y eso es difícil de prevenirlo porque no es muy frecuente que eso pase. A veces uno puede tener placas en el corazón, las arterias del corazón, ¿no? Las placas de aterosclerosis que producen el infarto que no dan obstrucción. Eso es lo traicionero de esta enfermedad. Entonces vos tenés una placa que te obstruye un 20%.
Sí. No llega a lo crítico que significa una obstrucción del 70%. Pero si esa placa se altera, se rompe, se coagula. ¿Esas placas qué tamaño tienen? Pueden tener 2 milímetros, como mucho 1,5 milímetros. 1 milímetro provoca un infarto. De espesor, y pueden ser un poquito más largas, 3 milímetros, 4 milímetros, ¿entendés? Pero no te olvides que las arterias coronarias son de 2 milímetros, 3 milímetros. Claro. Es como, son más o menos como las venas del dorso de la mano. Claro. Entonces cualquier mínimo grumito o coagulito bloquea, y al bloquear hay una parte del corazón que no recibe sangre en ese momento. Y eso se llama infarto. ¿Y cuántas arterias coronarias hay? Groseramente son 3. 2 del lado izquierdo y una del lado derecho. Por eso una sola ya es... Claro. El daño es muy grande. Es grande. También hay gente que cuenta que tiene dolor en el pecho, pero que está asociado a ataques de pánico. Sí. Bueno, vuelvo a repetirte, siempre uno debe pensar, lo más importante que en este caso es descartar un problema cardíaco. Para pensar que tiene un problema psicológico está todo bien, pasa por otro lado. Pero no como primer diagnóstico es lo psicológico y después lo cardíaco, debe ser al revés. Por en cuanto a riesgo, Bien, la recomendación que usted diría en términos generales es un estudio cada cuánto y a partir de cuándo. Y a partir de los 40 años habría que hacerse un estudio, una consulta cardiológica una vez por año, detectar sobre todo si hay antecedentes familiares, sobre todo de antecedentes de infarto, antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión arterial, chequear el colesterol y ver si sobre los 40 años más, yo diría 45, 50 años, si el deporte es un importante elemento en la vida del paciente, puede tener mucho más efecto que cualquier medicación. Es decir, incorporar, hacer ejercicio, ¿no? Claro. Así que yo te diría que eso, una vez por año como mínimo, y después el cardiólogo decidirá en base a cada caso en particular si la frecuencia aumenta. Sí, el último tema, doctor. Vemos que hay chicos, adolescentes o jóvenes que ya tienen problemas de diabetes, sobrepeso. ¿Están teniendo casos de baja en la edad de consulta por problemas de corazón? En algunos casos sí, pero no te diría que es una prevalencia muy importante todavía. No cambió la estadística, digamos. No todavía. Lo que pasa es que a veces por ahí puede ser los desarreglos, yo tengo chicos adolescentes también, del alcohol, de la falta de deporte, el tabaco o la dieta mala, vos podés por ahí tener ese tipo de problemas a los 40 años. En esta ventana no, pero estás sembrando cosas para el futuro. Pero qué difícil que los chicos entiendan eso, ¿no? Sí, bueno, esto es un cambio cultural importante. Que es difícil. Lo que hacemos a los 20 repercute a los 40. Bueno, claro, sí. Vos tenés que tratar de empezar a cuidarlo, es un poco de educación total, ¿no? De prevención, la famosa palabra de prevención. Puede ser primaria o secundaria. La primaria estamos hablando, es decir, prevenir cosas que te puedan pasar. La secundaria cuando ya te pasó algo para que no te vuelva a pasar. Pero la prevención es decir, temas de alimentación saludable, ejercicio, no fumar, cuidarse con el alcohol, cuidar su hígado. Por el alcohol daña el corazón también. Sí, obviamente. Y la aterosclerosis y todo eso, ¿no? Claro. Gracias, doctor, muy amable. Un placer, doctor Daniel Navia, del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Ya seguimos acá en Infobae TV.